Muy buena tarde a todos nuestros invitados en Contexto. Tenemos hoy a Maritza, ya la vamos a presentar formalmente, y también tenemos a Esteban Alzate de Swap Translators. Los Hola, saluda ¿cómo John vas? Oyuela. Y bueno, entonces, como les comentaba, tenemos a una gran traductora, ella se llama Maritza Adriana García Arias, es licenciada de idiomas de la Universidad Industrial de Santander de Bucaramanga, traductora de alemán e inglés a castellano de la Escuela de Lingüística Aplicada SAL de Zurich en Suiza y diplomada en Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Universidad del Externado de Bogotá. Maritza también trabajó como traductora del ámbito deportivo en Suiza y después dedicó varios años a viajes de investigación sobre poética, arte, religiones de otras culturas en Asia, Europa, América Latina. Mejor dicho, ¿qué no ha hecho esta mujer? Creo que te toca seguir porque no me sé toda tu historia. Entonces, bienvenida Maritza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes, Esteban. Y un saludo muy especial a todos los amantes de la traducción, los colegas que sacan un momento de sus rutinas para estar aquí, para nutrir el diálogo y para crecer en esta red invisible que Contexto sabiamente ha podido fortalecer para todos nosotros. Gracias. Claro que sí, bienvenida Adriana, que chévere tenerte este día con nosotros. Y sabemos que nos vas a contar mucho de tu carrera, ¿no? Y también, Se te fue un poco la voz, Esteban. ¿cómo? Ya, ahí ya está mejor el micrófono. ¿Está mejor? Sí, ahora sí. Ok. Que nos vas a contar mejor de tu carrera y todo, queremos saber. Siempre nos place mucho tener invitadas como tú. Y también sabemos que nos ibas a hablar hoy de un tema, así al principio, de los orígenes de la traducción en Colombia. ¿Puedes contarnos un poco sobre eso o comenzar como con eso, si quieres? Claro que sí, con mucho gusto. Yo creo que todos nosotros coincidimos o lo decimos en reiterados espacios, los traductores, que nuestras condiciones laborales en Colombia en la actualidad son difíciles, por decirlo menos, o que encontramos dificultades al tratar de negociar condiciones justas, dignas, y que a las que todos aspiramos en el ejercicio de cualquier profesión. Yo estudié traducción, soy traductora profesional formada como tal en Suiza y mi esperanza al regresar a Colombia hace ya 16 años, después de una temporada de viajes y de conocimiento en el exterior, era precisamente poner al servicio de un país que yo siento pujante en una era de actualización, eh, al servicio de ese progreso, digamos, en todas las esferas que vivimos en el país, desafortunadamente, y creo que ha sido una experiencia de muchos traductores. Nos hemos desencantado en muchos momentos de lo que hemos encontrado. Eso hizo, en mi caso particular, que yo buscara la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes como una puerta de entrada, como un santo y seña para volver a ingresar en un país y en una realidad laboral que me eran bastante ajenas. ¿Hace cuánto, perdóname te interrumpa ahí, hace cuánto eres miembro de la ACTI? Yo soy miembro de la ACTI hace más de 10 años. Y soy de las de algunas, claro que hay gente mucho más antigua. Nosotros tenemos una asociación que ya cumplió 20 años, ya somos una institución fortalecida y yo reivindico ese valor de la asociación, y porque me hizo encontrarme y darle sentido, digamos, a algo que por lo que quiero comenzar, y es a reconocerme en el origen. Con esta charla yo quiero hacer un homenaje a todos los pueblos indígenas de Colombia que a través de este proceso histórico han mutado, han resistido y llegan hasta nuestros días aún siendo parte de esta raza mestiza o como pueblos aún vigentes y resistiendo. Yo creo que nosotros como puentes culturales que somos, debemos aprender a reconocer la riqueza
que abarca el hecho de que tengamos tan diversas procedencias, que en nosotros confluya una historia muchas veces trágica, pero necesaria de reconocer, de diversos pueblos y de diversos dolores. Yo creo que solamente reconociendo de dónde venimos y de quiénes somos, podremos construir una identidad más sólida que nos permita avanzar con lo único, con lo poderoso que tenemos, que es nuestra identidad, lo que es irrepetible y lo que no, es, como decirlo de alguna manera, no se puede fingir. Es lo más auténtico que tenemos, es lo que nos va a llevar hacia ese lugar que está reservado para nosotros si sabemos reclamarlo para todos nosotros. Yo quería hablarle... Bueno, no, que te voy a decir que muchísimas gracias pues por toda esta reflexión que nos estás haciendo. Y pues es bastante interesante. Estaba de hecho poniendo en el banner si hay algún traductor o intérprete de lenguas nativas colombianas, pues de pronto quiera preguntarte algo o que tal vez quiera aportar algo en nuestra charla de hoy. Aprovecho también para saludar a Silvia Vargas Gómez, que acaba de conectarse. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, no sé si lo que ibas a hablar ahorita tiene que ver con lo que estabas haciendo, con la reflexión que estabas haciendo sobre la situación de las lenguas nativas colombianas, o ibas a comentar de pronto algo que tiene que ver también mucho contigo, y es los derechos de autor y el estatus actual del traductor en Colombia. Vayamos por partes. Sí, tiene que ver con todo eso. Y yo quisiera empezar por, como después de esta reflexión que he compartido de nuestros orígenes, de lo que somos, y de que esa riqueza es la que nos lleva a podernos situar en un lugar que está reservado solo para nosotros, porque cada persona y cada colectivo tiene ese lugar en la medida en que es único e irrepetible. Y desde ese lugar, en este momento en el que yo me identifico como traductora, como miembro de la ACTI, como colombiana mestiza, como reconocedora de un territorio en conflicto, como un territorio que está construyéndose, que se está consolidando, desde ahí estoy hablando. Y quiero hacer una reflexión sobre precisamente lo que estábamos comentando, que es un lugar común entre nosotros los traductores hablar de las diferencias y de los problemas que hay, las diferencias abismales que hay en este oficio, dependiendo del lugar, muchas veces desde donde se ejerce, porque pues nuestra profesión tiene el privilegio increíble de poderse ejercer a nivel global. Nosotros somos de las pocas profesiones que podemos pensarnos en un contexto universal, porque no importa dónde estemos, podemos hacer nuestra tarea desde que tengamos unos niveles mínimos de, digamos, de requisitos básicos para poder trabajar, pero es de las pocas profesiones que ofrece esa extraordinaria libertad de poderse ejercer desde cualquier lugar y para cualquier público. Eso nos coloca en una situación privilegiada que debemos entender desde ese privilegio. Pero para poder entender ese lugar, yo creo que es necesario hacer una revisión de la historia de dónde venimos. Y por eso yo decía que yo quería hablar un poco de los orígenes de la traducción en Colombia. Porque generalmente nosotros cuando hablamos de la traducción, excepción hecha de este pequeño comentario donde enviamos un saludo a nuestros pueblos indígenas, pensamos siempre en la traducción en referencia a las lenguas foráneas, no a las lenguas nativas, de las que también son parte de nuestra identidad y que también exigen un proceso traductivo, ¿no? Porque ellas también tienen sus propias lenguas y afortunadamente hemos entrado en un periodo histórico donde eso se reivindica y se trata de consolidar. Pero yo me voy a referir, digamos, más a esa concepción clásica de la traducción, de dónde viene la práctica de la traducción actual en Colombia. Obviamente entendida como una herramienta para entender a este grupo predominantemente de habla hispana de Colombia con el mundo exterior. Y los primeros registros que tenemos de esto
de la existencia de los intérpretes y de los traductores nos llega de la década de los 50 con un decreto oficial. O sea, estoy hablando de cosas concretas que nos enmarcan en un lugar, y hablo en este caso particular de un artículo que nos dio, digamos, el reconocimiento, que fue la Ley 382 de 1951, que expidió Laureano Gómez y mediante la cual se reconocía la labor del intérprete, más que todo en el contexto de legal. Los traductores fueron reconocidos en Colombia como una fuerza para, digamos, poner su conocimiento al servicio de la traducción de documentos que tuvieran una validez legal. Digamos que esa es la apariencia histórica más reciente y contemporánea que tenemos en Colombia de los intérpretes, porque hablan de los intérpretes y no de los traductores en ese decreto. Y al hacer ese reconocimiento, da una serie de procedimientos de lo que un intérprete debe hacer para ser reconocido como tal y para obtener las licencias que le permitan traducir esos documentos. Es decir, que la traducción nació como una necesidad de ser suplida en ámbitos institucionales, en documentos que tuvieran una validez legal. O sea, empezamos por ahí el camino, porque hay que entender eso para entender por qué ya en ese momento se hablaba de que los intérpretes debían hacer un examen para validar sus conocimientos, porque ya en ese momento se reconocía que las personas que tenían esa habilidad no necesariamente habían pasado por un claustro académico, que es todavía una constante entre nosotros. Los traductores vienen o tienen muy diversas proveniencias, muchos de ellos, y cada vez más, cosa que saludamos mucho, los traductores profesionales, los colegas son formados en estudios profesionales, en universidades que los acreditan como tal y que los arman de las habilidades necesarias para traducir. Pero también es cierto que nuestro mercado está colmado de profesionales que se han hecho en la experiencia y que son buenos traductores también, eso existe también. Y viene de ese reconocimiento inicial de que lo que se necesitaba era el resultado del proceso de lo que hacemos. No se reconocía, digamos, el proceso que nos formaba hasta cómo llegábamos allá, sino que se nos reconocía por el producto terminado, por lo que podíamos dar, por lo que podíamos otorgar y suplir una necesidad. Ese hecho, digamos, que parece anecdótico, a mí me parece que es clave para entender por qué hoy en día seguimos teniendo esos exámenes, cosa que hemos desde la ACTI, nuestro gremio, hemos luchado, hemos enfrentado la necesidad de reevaluar, digamos, ese modelo, porque es un modelo antiguo en Colombia, que fue como la manera primigenia de reconocer lo que hacían los traductores de otras lenguas hacia el castellano. Y con base en eso, y perdona que interrumpa de nuevo, yo interrumpiéndote siempre, vamos a tener a invitados de la Nacional, de la Oficina de Exámenes de Traductor Oficial, pues a ver qué nos cuentan, ¿no? Entonces vamos a dejar ahí la duda, porque pues hay mucho mito, está lo que tú dices, que pues no ha habido una reestructuración del examen, es decir, o soy traductor o soy intérprete, o si quiero ser los dos, pues presento los dos, bueno, etcétera. Entonces lo vamos a tener allí para que estén pues atentos en contexto, y sigue porque te cortó la pita. Solamente una pequeña acotación y podemos entrar en un diálogo más abierto. Pero eso ¿qué ha hecho? Eso ha hecho que en el imaginario, en Colombia por lo menos, y yo creo que en otros países de Latinoamérica donde también nos escuchan ahora tal vez, se equipare la traducción idónea a la traducción jurídica, juramentada, a la traducción de documentos con validez legal, cuando en realidad es un mito que hay que reevaluar, porque la traducción jurídica es una de las traducciones especializadas, pero no es la única. Y un traductor idóneo para una traducción no es siempre un traductor oficial o jurídico, porque las especialidades de los conocimientos que se requieren para traducir en los diversos campos del saber humano son distintas. Pero nos viene de ahí es, digamos, de esa concepción histórica de que el que
el que era idóneo era el que calificaban en el examen y era el que le daba el Ministerio del Interior en su momento y de Justicia, el certificado que después pasó a ser el Ministerio de Relaciones Exteriores, el oficial. Y muchas personas todavía en nuestro país siguen pensando que buscar un buen traductor es buscar un traductor oficial, que tiene validez y es muy pertinente para documentos de validez legal, pero Exacto. no es el caso para traductores que estén especializados en otros campos del saber, como la medicina, como los deportes, como las artes y como todo lo que tiene que ver con el saber humano. Eso es, y esa es, digamos, el diálogo que nosotros queremos entablar con esos entes evaluadores, de que lo ideal y por lo que hemos luchado desde la ACTI es diversificar la posibilidad de que un traductor, reconocemos que se debe especializar porque toderos, como nos llamamos a veces, podemos entrar a hacerlo todos, pero con el tiempo nos vamos especializando, nos damos cuenta que tenemos fortalezas en ciertos campos y ahí entramos a fortalecernos. Entonces es válido que nosotros reivindiquemos esa especialidad y reivindiquemos la necesidad de ser reconocidos en esa experticia profesionalmente y que no seamos confundidos siempre con que un traductor idóneo es un traductor oficial. ¿Y cómo funcionaría entonces esa? O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, porque también hay clientes que le dicen a uno, no, mira, es que necesito traducir por decir algo loco, este guión de televisión, pero tiene que ser oficial. Y yo, pero si es un guión de televisión, no tiene que ser oficial. No, mire, pues es que hay traductores que se dedican a la transcreación y es totalmente diferente, similar a el proceso es muy diferente, pues en cuanto a la localización, a la adaptación cultural, etcétera, pero el cliente pues dice, no, si es oficial, si no, no me sirve. Y tienes toda la razón en tu comentario. Y entonces, ¿cómo se podría reconocer a esas personas, a esas otras especialidades, ya que tú lo mencionas, porque no existe un reconocimiento así, solamente existe el reconocimiento de traductores e intérpretes oficiales? ¿Tú cómo crees que se podría lograr cambiar eso? Bueno, hay algo que definitivamente es el camino que tenemos que transitar, aunque parezca un poco arduo y a veces agotador, y es la propia educación de nuestro público. Somos nosotros los encargados como traductores en primera instancia de hablar de esas diferencias. Somos nosotros los que tenemos, los que estamos llamados a argumentar. Claro, obviamente tenemos que pasar por otras instancias oficiales de reconocimiento. Estamos hablando de la ley del traductor, también en la ACTI. Estamos hablando de otros herramientas más oficiales, pero al final del día somos nosotros los traductores también los que en el día a día tenemos que, y esto va a enlazar con algo más que voy a hablar más adelante, tenemos que empoderarnos de un discurso que sea capaz de definirnos como lo que somos. Porque es que si nosotros no somos capaces de definir nuestra experticia, si nosotros no tenemos la habilidad de presentarnos ante nuestros clientes con un discurso estructurado sobre lo que nosotros somos capaces de hacer, perdónenme, pero ¿quién lo va a hacer? Nadie por nosotros. Entonces, esto pasa, queridos colegas que me escuchan, que están acá, he visto que hay varios colegas de la ACTI que están conectados y de fuera del país también. Un saludo muy especial para todos ellos. Pasa, y esto lo hemos dicho incansablemente en nuestras reuniones donde nos reconocemos en nuestras angustias, pasa porque tenemos que ser nosotros los primeros convencidos de que tenemos los argumentos para convencer a nuestro cliente de lo que somos capaces. Eso es una tarea personal que se logra consolidar en el ámbito gremial. Por eso los gremios son tan importantes, porque los gremios nos dan los argumentos mediante los cuales nosotros podemos cimentar esa seguridad de reconocernos como lo que somos en las fortalezas que tenemos, pero también en los espejos de nuestros colegas, porque al conocer en el gremio que hay traductores especializados en medicina, en audiovisual, en ingeniería, en medicina, en jurídica,
nos damos cuenta que no estamos solos y que además es una utopía, digamos, demasiado ingenua pensar que nosotros podemos abarcarlo todo. Es hora de que veamos y entendamos el gremio como el encuentro que merecemos tener los profesionales para respaldarnos unos a otros. Trabajo hay para todo el mundo. Lo que tenemos es que saber buscarlo. Yo no quiero competir con un colega que está haciendo traducción de ingeniería de petróleos o una traducción especializada en electrónica, porque ese no es mi campo. Pero yo necesito conectarme con la red de personas que está haciendo ese trabajo para poder tranquilamente, si alguien me pregunta, oye, me necesito traducir este manual, necesito traducir esto, yo pueda decirle, conozco a Oscar Martínez que lo está haciendo, conozco a Patricia Méndez que lo está haciendo, tenemos una red, estamos aquí, existimos. O sea, y ahí me parece que es muy importante el reconocimiento de que si yo reconozco mi profesionalismo como traductora, inmediatamente lo transfiero a otros colegas, porque sé que esa es la realidad del mundo. No todo será para mí, como no todo será para ellos. Y si no entendemos esa solidaridad como necesaria, como la que nos va a salvar, estamos realmente a merced de un mercado que se aprovecha del aislamiento. Ningún traductor solo, aislado en su casa, luchando con tarifas agobiantes que no le conducen a un mínimo digno de trabajo, va a poder entablar un diálogo negociador poderoso a título individual. Va a tener que contextualizarse siempre ese traductor en un referente mayor, porque es que eso es lo que hacemos todos en todos los ámbitos de la vida profesional. Nosotros buscamos un respaldo que nos haga creíbles ante el mundo y que nos permita negociar. Entonces yo voy a hablar de la capacidad negociadora ahora un poco más adelante con respecto a la traducción editorial, que es una de las traducciones especializadas de las que existen. Y yo estaré muy atenta también a este espacio y a los traductores de otras especialidades, jurídica, médica, científica, que quieran compartirnos aquí también su día a día, porque este es el espacio para eso. Estos diálogos nos permiten a nosotros entender que no estamos solos en lo que estamos haciendo. Entonces, la validez del gremio no está tanto en lo que el gremio puede hacer por mí, sino lo que yo como traductor o traductora puedo hacer respaldada por un gremio. El gremio me da credibilidad, el gremio me da el espacio para que yo explaye y expanda mis ideas y las haga válidas en un entorno de pares y donde yo pueda con ellos trazar un plan para conquistar el terreno que está a la vista. Yo creo que la otra cara de la moneda que tenemos en estos momentos en Colombia con respecto a la situación tan dura que vivimos es que está todo por hacerse. Y que en la medida en que nosotros nos tomemos en serio esta coyuntura para nosotros plantear los términos en los que queremos trabajar, lo podremos lograr. Perdónenme, pero a veces me emociono y voy siempre pero tú misma lo dijiste, este es el espacio, ¿no? Y sí, aquí es el espacio para eso. Para hablar de eso precisamente. Y son reflexiones que nosotros también hemos tenido, la verdad. Y no las decimos a veces, porque se nos escapa, sí, porque no hay el espacio. O no hay un espacio para charlar del tema, para charlar al respecto. Y sí es cierto lo que tú mencionas de ese respaldo del gremio es importantísimo en todo sentido, porque, bueno, por un lado está que tú ya sabes, por ejemplo, cómo se manejan las tarifas, además de eso, cómo son los clientes. Hay clientes que de pronto son muy incumplidos y pues si estamos en un gremio y ya todos sabemos que ese cliente no es un buen cliente, pues es más fácil como tener una lista negra. Y así mismo los clientes buenos, esos por ejemplo lo hacen un poco en Proceta, en esa página de proceta.com.
ahí ellos tienen algo que se llama el Blue Board y ahí están la lista de estas compañías son chéveres, estas son terribles, no pagan o estas se demoran en pagar. Eso es parte también de ser un gremio. Eso lo tienen, por ejemplo, en la ATA. La ATA en Estados Unidos es bastante fuerte para los traductores. Y lo que tú dices es cierto en que en Colombia nos falta mucho camino por recorrer, ¿no? Como para llegar a ser un gremio así más fuerte, más consolidado. Sí, no sé, de Sí, todas maneras nos falta sí, mucho. nos falta, pero también hay mucho, es lo que quiero claro, decir. hay muchísimo. Hay material humano muy bien capacitado, hay gente haciendo cosas muy valiosas en su labor, en el día a día, pero a todos aquellos que aplicadamente traducen en su casa, yo les estoy haciendo una invitación a que de vez en cuando salgan de ese universo que tan nuestro en la traducción, digamos que por la naturaleza de nuestro trabajo tendemos a enfrascarnos, digamos, en la tarea del día a día, en la traducción, y por momentos se nos olvida del enorme poder que podemos tener como gremio, porque nuestra invisibilidad en el ámbito profesional, es decir, la que perseguimos en el texto, que no nos notemos, o en nuestra interpretación, que no seamos una piedra sobre la cual las personas que están con nosotros o que se benefician de nuestro trabajo tropiecen ahí, no debe entenderse jamás como el anonimato profesional que muchas personas asumen como el destino fatal de los traductores. Es que nosotros, como somos personas que trabajamos solos en nuestra casa y ahí se nos va la vida, pues sí, como que sentimos que no tenemos como un poder de conexión. Y hoy en día, a través de los gremios, a través de estos espacios, se nos brinda la capacidad de reconocernos, porque estos espacios son los espacios en los cuales nos paramos y nos decimos, aquí estamos, como yo, como tú, estoy haciendo este trabajo y aspiro a condiciones más justas. Yo aquí quiero entrar un poco hacia un tema que yo he escuchado ya aquí en contexto y que me ha sido muy grato escuchar aquí de abogados y de especialistas en este derecho, de todos los derechos que tenemos, digamos, para negociar, ¿no? Habíamos hablado aquí ya con el abogado que estuvo hace unos días acá sobre los derechos de autor para traductores. Y él nos daba un consejo muy sabio, como buen abogado, de que cuando tuviéramos un contrato debíamos buscar una asesoría de un abogado antes de firmar cualquier cosa. Eso me parece sabio, pero yo diría que incluso antes de eso está el gremio, porque el gremio es el primer escalón donde nosotros podemos abrirnos en un ambiente protegido de iguales, de pares, y preguntar, ¿esto que me están proponiendo tiene pies o cabeza? ¿Esto está bien así? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? Como una pregunta elemental a un conocido. Por eso digo que está bien, y yo creo que la asesoría profesional es importante, pero yo les quiero contar una experiencia maravillosa que hemos tenido al interior de la ACTI con nuestra ACTI literaria. Hay un grupo de personas que está dentro de la ACTI, que es un gremio para traductores de todas las proveniencias, como ya hemos dicho. Y ahí en la ACTI literaria, digamos que hay un grupo de traductores que está trabajando en el ámbito de la traducción editorial, que la traducción editorial fundamentalmente es la traducción en un ámbito de la cadena de producción del libro, diríamos, para ponerlo más fácil, como para que lo entendamos de manera simple. Aquí alguien vi una pregunta que pasó por esta pantalla que dice que cómo se une uno al gremio. Yo invito a todos los colegas que están conectados desde Colombia, aquí hago
una publicidad especial. Ya Mateo Cardona, que también es de la ACTI, nos acaba de publicar en el chat en la página de nuestra asociación, que es www.acti.org. Ahí están los datos del gremio, hay exámenes para entrar que no son exámenes, ojo, no son exámenes con el ánimo de puntuar el desempeño del traductor. Pero como ya dijimos que las de los traductores vienen de diversas proveniencias, esto nos permite, este examen de entrada a la ACTI, lo que nos permite saber es si hay una mínima idoneidad de quien va a entrar a la ACTI, porque para nosotros lo más importante no es el título, sino el desempeño, por lo que ya dijimos. Hay gente que viene de otros contextos en la traducción y no necesariamente de la universidad. Ese examen lo que busca es probar la idoneidad mínima para traducir. Y ese examen se debe presentar. Nosotros tenemos una sesión de 1 o 2 exámenes al año para que las personas interesadas se puedan unir. Y hay un sinnúmero de espacios en los que podemos participar, obviamente para enterarnos, para respaldarnos, pero sobre todo para poner nuestra energía a disposición de un colectivo con nuestras ideas y con nuestras iniciativas para llevarlas a la realidad. O sea, es el espacio para que nuestros sueños trabajemos por ellos y los hagamos realidad. Pero bueno, yo volví aquí un poco a conectar con la idea del traductor que trabaja en ese ámbito editorial. Es el de la literatura, pero no solo. También hay traducción editorial científica, de humanidades, de ciencias sociales, sí, de los diferentes campos del saber de la humanidad. Digamos que la más visible dentro de las especialidades, porque son una especialidades, son traducciones especializadas, es la de la literatura, pero no es la única. Y esa que nos da tanta visibilidad nos ha permitido reflexionar sobre cómo enfrentarnos como traductores a un contrato. Todas nosotras, y digo nosotras porque somos fundamentalmente mujeres las que estamos trabajando en ese grupo de la ACTI, hay un grupito que nos reunimos a pensar cómo debe ser un contrato. Sí, sabemos que debe ser justo, sí, pero concretamente, ¿qué? Y nos dimos a la tarea de estudiar contratos de traducción, en este caso específicamente de literatura, que ya digo que es una de las variantes de la traducción editorial, una de las especialidades de la traducción editorial. Y en ese contraste de ir de lo general a lo particular, nos hemos dado cuenta que hay muchísimos más temas que la simple defensa de una tarifa. La tarifa es importante, obviamente, pero al igual que la tarifa, es importante definir cómo se mide el trabajo que tú haces, por espacios, por caracteres, por palabras, cuánto es un folio, porque también tenemos una multiplicidad de lenguajes que vienen de otro entorno, que era el entorno editorial tradicional, donde se utilizaban cosas que ya no se utilizan hoy en día con la traducción. Exactamente. Porque el proceso editorial era distinto. Ahora con el proceso digital, todos esos referentes han cambiado. Pero entonces esos referentes que vienen de atrás se han quedado en el lenguaje del mercado y son muy peligrosos si no se entienden correctamente. Entonces hay que tomarse el trabajo de estudiar qué quiere decir un folio, cuántos son los caracteres mínimos de un folio. Hay material, pero hay que estudiar, hay que leer, hay que comparar y hay que establecer equivalencias para que no salgamos, como decimos popularmente en Colombia, tumbados a la hora de negociar un contrato. Pero ese es uno de los aspectos a considerar. Hay muchos otros. La duración de un contrato. ¿Cuánto es? ¿Para qué espacio geográfico va a ser válido un contrato?
¿En qué condiciones va a estar planteado el pago de tus honorarios como traductor? Por ejemplo, los contratos no deben contener un monto a tanto alzado, sino que deben contener los criterios con los cuales se va a evaluar el trabajo que tú haces para sacar la cuenta final. O sea, lo que está consignado en un contrato no es cuánto te van a pagar, no, es los criterios con los cuales te van a pagar. Y esos tienen que ser claros y transparentes. Si tú no sabes eso, eres víctima de creer que los demás actúan de buena fe. Y el pasado de lo que ha sido la traducción editorial en Colombia nos muestra claramente que hay otros usos y costumbres que nos colocan en una situación de amplia desventaja, por lo cual nosotros debemos conocer con precisión a qué se refieren ciertos criterios. Otra cosa fundamental, un contrato de traducción, en este caso, editorial de cualquier rama, digamos la literaria, para irnos a este ejemplo concreto, debe firmarse antes de que se haga la traducción. El contrato no se firma en el momento en que tú entregas la traducción. Ese no es el orden. Debe establecer ese contrato, debe establecer las pautas previamente para que tú sepas en qué condiciones te vas a sentar a traducir y con qué dinero vas a pagar tu cuenta de la luz, agua, internet, teléfono y mercado y traducir. Y las garantías, ¿sí? También. Sí. Exactamente. Entonces, ahí fíjense que vamos por cosas que vamos, he oído cosas increíbles dentro de el ámbito de los derechos de autor de los traductores, y es que pues eso no se usa, que esa no es la costumbre. Y puede ser que eso sea cierto, pero eso no quiere decir que debamos aceptar y legitimar prácticas que son nocivas, no solo para nuestro interés personal como traductores, sino para todo un gremio, porque tenemos que ser conscientes de que en el momento en que yo acepto un maltrato, en el que yo acepto que se me trate y se me ultraje con criterios poco claros, con circunstancias amenazantes en un contrato que no me dan ninguna seguridad, sino todos los temores de que en cualquier momento yo me quede en la calle con mi traducción, estoy permitiendo que ese patrón se replique y que alguien más sufra ese miedo. Una pregunta, Maritza, y tiene que ver con eso, pues ya aquí viendo lo que están escribiendo en el chat, Rubén Andrés Martínez dice que qué acciones está llevando a cabo el gremio de traductores en Colombia para darse a conocer y para integrar más miembros. Ya lo leo y le pongo una pregunta más. ¿Trabajan con las universidades colombianas donde se dictan maestrías y especializaciones en traducción? Y la pregunta adicional a esas dos es toda esta pedagogía de la que estamos hablando, no solamente en términos de contratación, de derechos de autor, sino además de la visibilidad para los miembros de la ACTI que están de pronto trabajando en universidades. ¿Qué tan posible es hacerlo, no? Pues porque una cosa es ir a la Universidad Nacional, cátedra libre, y al que le cayó, y otra cosa es ir a otra universidad donde le dicen, no, venga, con cuidado, mire que los estudiantes son el hijo de no sé quiéncito, etcétera, etcétera, entonces por favor cuide su discurso. Nosotros tenemos desde la ACTI un vínculo muy estrecho con universidades a través de diversas actividades. Nosotros realizamos un coloquio o un seminario bienal en el que nosotros nos asociamos a una universidad para llevar la práctica cerca de la teoría de la traducción. Hemos hecho estos seminarios en diversas universidades del país, fundamentalmente en Bogotá, pero también ya hemos estado en la Universidad de Antioquia, que es nuestro socio, digamos, natural también, en el sentido en que es la única universidad que tiene un pregrado en traducción en Colombia. Pregrado. Hay otras universidades que tienen, creo que Manizales, ahora no estoy segura, también creo que tiene, no sé si solo una especialización, sino algo de pregrado también. Y pues obviamente universidades como el Rosario, como el Externado, como la Javeriana, tienen extensiones y cursos de traducción como entendidas como complementarias de la formación profesional de sus estudiantes.
Entonces, la respuesta a esa pregunta concreta con las universidades es sí, nosotros entablamos vínculos directos, nosotros hacemos publicidad a través de las redes sociales y pues tratamos de siempre desde, sí, en Manizales hay una maestría, como nos dice Rubén, que pude leer el comentario, y nosotros tratamos de mantener ese vínculo abierto, pero yo también les digo a los traductores, nadie te va a venir a buscar a tu puerta. Por favor, salgamos que el mundo nos espera. No y hay que ser responsable también, ¿no? Entregar limpio, con formato, o sea, hay que trasnochar, es que lo digo y perdón de nuevo, es que a veces no, es que yo estudié todo, pero ¿por qué no me llegan los clientes? Y no, bueno, listo, me va a pasar algo. Uy, no, pero es que no, me toca trasnochar, no. Pues, no. Y entonces, pues es decir, yo quisiera no trasnochar, por supuesto, claro, ¿cierto? Pero pues a veces como no trabajar los fines de semana. No trabajar los fines de semana, etcétera, etcétera. Entonces también es de parte y parte, ¿no? O sea, exacto. También uno tiene que dar su granito de arena y pues bueno, ya el tema de educar al cliente, como no me avise a las 5 de la tarde un viernes que necesita los estados financieros para el lunes. Exacto. Y ahí volvemos a otra cosa que yo quería entrar, pero me he ido yendo por muchos temas que me apasionan también, es la capacidad negociadora que tenemos como traductores. Nosotros hemos oído eso y lo decía el abogado que estuvo acá también, ¿no? Que algunos teníamos más capacidad negociadora que otras. Pero la buena noticia es que todos podemos desarrollar ese músculo, que no es que si yo hoy no me siento hábil para negociar, eso va a ser mi destino de aquí a que me muera. No, eso cambia en la medida en que yo estoy interesado como traductor en manejar mejores argumentos que vendan mejor lo que yo soy. Lo que tenemos que tener presente también es que toda actividad que nosotros hacemos, tenemos que trascender, digamos, ese umbral de que no solamente es por nuestra propia satisfacción que la merecemos, porque hemos estudiado, nos hemos formado, hemos estado atentos a dar lo mejor de nosotros, no solamente por eso, digamos, nos llega el derecho, sino porque también nosotros activamente tenemos que desarrollar la capacidad argumentativa, tenemos que ser capaces de ver lo que los demás no pueden ver y esgrimirlo. Es nuestra tarea, nadie la va a hacer por nosotros, pero lo podemos hacer. Podemos mejorar la capacidad en cómo yo presento mi trabajo, en cómo yo quiero mi trabajo. Y sí puede ser, y es absolutamente legítimo que yo no quiera trabajar fines de semana ni trasnochar. Eso está bien. Pero ¿cómo hago para que eso suceda? Eso significa que yo tengo que tener una disciplina férrea para trabajar en otros horarios y para cumplir dentro de esos horarios con compromisos. Es decir, eso es, como ya lo dijo John y como lo dijo Esteban también previamente, exige un compromiso de parte y parte. Tendría mucho que decir, pero yo quiero dar espacio porque sé que ha habido preguntas, pero yo no las he podido leer, si las podemos comentar. Creo que no, ya hicimos la de Rubén, hicimos la de Roberto de pronto. Sí, una de Roberto, un saludo para Roberto Monreal que nos acompaña desde México. Fíjense lo que puede, digamos, esto de estar asociados, porque yo sé que mi colega desde México está solidariamente acompañándome acá, como a todos nosotros, porque es que todos somos uno, de verdad. Claro que sí. Y aquí también tenemos a alguien interesado en unirse a la ACTI, y entre esos yo también me quiero unir. Muy bien. Y esas convocatorias se abren cada 6 meses. ¿Cómo funciona? Sí, se abren anualmente, tenemos convocatorias y eso tú eres traductor también, ¿verdad, Esteban? Sí, traductor e intérprete. Perfecto. Entonces, ahí en la página nosotros tenemos fechas próximas de exámenes para prepararse para entrar a la actividad. Entonces, yo quiero aprovechar, si tengo la oportunidad, para hablar de los derechos patrimoniales y morales, que hemos hablado de eso en otros espacios de contexto, pero yo quisiera reforzar... no me mires para que no. ¿Por qué no me escribes entonces? Tiene el micrófono abierto.
No, no pasa nada. Lo que quisiera reforzar acá es que hemos hablado en varias emisiones de contexto de los derechos patrimoniales que he dicho, para quienes no estén familiarizados con los términos, son los derechos que suponen un pago monetario por algo de lo que nosotros hacemos. Y los derechos morales, que digamos son, para decirlo de alguna manera, los derechos simbólicos, los que nos reconocen la autoría y nuestro estatus de autores, porque el principio fundamental del cual partimos es que nosotros, en tanto traductores de una obra, somos autores de esa obra. Y ahí está el meollo del asunto. Entonces, los derechos morales reconocen, y esto ya está reconocido en la legislación colombiana desde la Ley 23 de 1982, o sea, hace rato, nos reconocen como autores de nuestras traducciones. O sea, un traductor está explícitamente incluido ahí como autor. ¿Qué significa que sea autor? ¿Qué significa que sea autor? Que produce una obra. Y ahí me remito también a lo que dijo el abogado, ¿no? Ahí está el principio de originalidad. El que yo lo haga tiene un sello personal que involucra mi capacidad profesional, pero también mi creatividad. Y eso, en cuanto a que tiene ese sello de originalidad, me da el estatus de autora de mi obra. Al tener yo el estatus de autora de mi obra, por ende, adquiero automáticamente derechos pecuniarios. He ahí que los derechos morales están íntimamente ligados con los derechos patrimoniales. No se pueden desligar y no son un adorno. Es que es el puente que nos lleva de uno a otro. Los derechos morales, que son los que, mediante los cuales yo digo, esta obra es mía porque tiene mi sello, porque ahí está mi saber profesional, está mi sello personal, ese reconocimiento de la obra que tanto los otros como yo hago de la obra, es la que me da el estatus de autora de la obra. Y si soy autora, como autora tengo derecho a ser reconocida también con derechos patrimoniales, aunque los haya cedido. Ojo, yo puedo ceder mis derechos a una editora, a alguien para que los explote, digamos, para que en mi nombre trate de hacer un buen negocio con ello, ¿sí? Pero cederlos no significa renunciar a ellos, significa negociarlos. De ahí lo importante y lo que deriva de todo lo que ya hemos dicho previamente, que debe estar en un contrato por escrito, que lo importante no es el monto, sino los criterios claros de cómo se va a hacer ese pago, que ese pago, que yo como en tanto autora de esa obra tengo derecho a participar de, si a esa obra le va bien, del beneficio que genera esa obra, porque es que a partir de mi ingenio fue que creció y que se pudo y que nació esa obra. Yo tengo un legítimo derecho a disfrutar también de las vacas gordas, cuando hay vacas gordas en esos casos. Es decir, un reconocimiento de que algo de esa bonanza que puede generar un libro me pertenece. Yo tengo que ser lo suficientemente hábil como traductora para entablar un diálogo de iguales con mis editores. No hay que tener miedo de eso, porque no hay obra sin traductor. Y no hay editoriales que puedan traducir obras si no hay traductores. Entonces, esa seguridad de que nuestro trabajo que hacemos a conciencia es reconocido, es también la moneda y la carta de presentación para pararme como un igual frente a un editor y decirle, tú eres mi socio en esta empresa, vamos a ir juntos a apostarle a esta traducción. Entonces, esos son los argumentos que nos colocan a nosotros de par de un editor. Habría más cosas que decir, pero yo no quiero abusar, son las 6 de la tarde. Pero quiero decirles que tenemos personal, con nuestro compromiso, con nuestra pasión por el trabajo, herramientas necesarias y pertinentes para hacerlo valer.
que está en nosotros pararnos con esa dignidad en medio de las negociaciones y también tomar decisiones que pueden ser un poco difíciles en un momento dado, que es abandonar una negociación. Pero yo hago aquí un llamado también a que toda decisión que uno toma en ese ámbito no solamente beneficia a la persona que la está haciendo, sino que establece un parámetro para futuros profesionales. Exacto. Y además de eso, mucho cuidado cuando les dicen sin firmar nada, sino que les envían algo y dicen, bueno, traduzca esto, y uno empieza el trabajo y uno a veces como que ni siquiera sabe cuánto le van a pagar porque le dio pena preguntar. Eso no lo haga. Hay que tener claros los criterios del principio, y así sea un correo electrónico, traten de hacer todo por escrito, porque si ustedes no dejan alguna evidencia o no graban las conversaciones que tuvieron con el cliente, no hay ninguna evidencia. Y si no vaya, digamos, a un tribunal, a una corte, bueno, ¿y qué evidencia tiene usted de que este señor lo contrató? No, pues es que él me dijo, pero me lo encontré y me dijo. Entonces, no, incluso a Esteban le pasó algo así, es decir, si no fue por un correo electrónico que se hizo por escrito, o sea, sí, yo creo que deberías, ¿cuánto era? Entregué el 30 del 30 de este mes y yo tenía lista la traducción y le dije, ya tengo la lista la traducción, se la entrego ya en físico. Me dijo, no, ¿sabe qué? Esperemos hasta el lunes. Sí. Ah, bueno, me envía un correo, por favor, me envió el correo, y cuando le entregué la traducción, al mes que me iba a pagar, me dijo, oiga, pero usted entregó la traducción el lunes y no el día que estaba en el contrato. Imagínese. No le puedo pagar esa plata. Y yo, ¿qué? Dios mío. Era mucho dinero, iba subcontratado y todo. Tenaz, claro. Sí, entonces y yo le dije, pero usted mismo me envió un correo. Ah, sí, bueno, tranquilo, hacemos un otro, sí, agregamos una página al contrato y solucionamos. Pero donde no hubiera sido así, imagínate, sí. Precisamente lo que, no, muy triste, y me alegro que hayas podido rescatarlo, Esteban. Gracias a Dios, sí. Pero eso significa, en principio, que ningún encargo de traducción se hace de palabra. Ninguno. Se hace por escrito y las condiciones deben ser transparentes. Uno debe entender lo que dice un contrato. Eso de que yo estoy leyendo un contrato y no sé lo que me están diciendo, hay que preguntar, hay que pedir esclarecimiento. Y si no me suena, y son cláusulas vagas, si son cláusulas que dejan espacio a mucha interpretación, tengan todas las alarmas prendidas, porque eso quiere decir que esos espacios pueden ser aprovechados en contra de ustedes. Porque en los negocios no podemos atenernos a la buena fe. Eso no es el llamado en un negocio. En un negocio, por eso se hacen contratos, por eso se hace por escrito. Entonces, la regla de oro en todo contrato, cosas como, digamos, una obviedad, pero que sé que en muchos aspectos todavía no se cumple, debe ser por escrito. Y hay otras, o sea, todo acuerdo o todo encargo de traducción debe ser un encargo hecho por escrito. Y porque al estar escrito, a eso es que nos podemos remitir, como hizo Esteban. Así es. Bueno, Maritza, entonces sí, infortunadamente se nos está acabando el tiempo, pero a ver, en nuestra pieza gráfica habíamos dicho que nos ibas a hablar de tu taller. ¿Qué pasó con tu taller? Hablamos de todo menos del taller. Bueno, sí. Para despedirnos. Parte precisamente del compartir de nuestros saberes y de nuestro amor al trabajo, incluye propuestas como la que acabo de hacer a través de la ACTI. Con la ACTI lanzamos un taller práctico de traducción literaria de una obra literaria contemporánea del alemán al español para traductores que tengan alemán en el nivel C1 y que tengan mínimo 2 años de experiencia en traducción. Nadie va a hacer esa prueba de si es C1 y si tienen 2 años, porque eso es un criterio que cada participante debe juzgar si cumple o no. Si no lo cumple, va a ser difícil que pueda seguir la práctica del taller.
y porque es un taller de 5 sesiones prácticas en las que vamos a ir directo a la tarea de traducir y a compartir nuestras traducciones. Estaba proyectado para empezar a finales de este mes por 5 jueves consecutivos, pero hemos decidido aplazarlo para comienzos del año entrante. Yo les estaré dando más detalles a través de la ACTI otra vez, porque esa es mi casa y la casa de todos los traductores que quieran emprender, digamos, ese camino de construir comunidad en la traducción. Ahí les estaré dando más detalles y una invitación muy especial a todos los que tengan alemán C1, que quieran probarse con una obra. Es entre amigos, pero es directo a la práctica de la traducción. Tendremos una metodología especial para mostrar cómo es esa práctica, pero les pido que estén atentos entonces para principios del año entrante. Ah, perfecto, Maritza. Bueno, y sí, también porque para que a través de contexto pues podamos dar un pequeño descuento, ¿no? La idea, aparte de pues poderlo promocionar, es que pues que contexto sirve de alguna forma para esto, ¿no? Para que la gente pueda acceder, para que hayan contextos, para que haya cierto beneficio también, ¿no? Y pues así nos vamos agremiando. Entonces, de nuevo, unirse a la ACTI, unirse a Contexto, aprovechar todos estos espacios. Por favor, escríbanos si quieren hablar acá. Por lo general nosotros somos muy activos buscando a las personas, pero Maritza, por ejemplo, nos buscó. Muchas gracias por habernos buscado y eso es lo que queremos. Y yo fui a tocar a la puerta. Pero estuvo perfecto y aquí estás, ¿ves? Bienvenida. Todas las veces que quieras. Gracias. Y dentro de 8 días tenemos a Mateo Cardona, nos va a estar hablando también de traducción literaria, de la defensa de la traducción literaria en Colombia y bueno, va a estar súper interesante. Entonces, dentro de 8 días los esperamos, estén atentos a las publicaciones que hacemos y Maritza, de nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Maritza, por estar con nosotros. A ustedes por este espacio y a todos los colegas que nos acompañaron. Que sea esta una voz de aliento para que busquen a sus pares y construyamos comunidad. Gracias a comunidad traductora, poderosa y negociadora. Bueno, muchas gracias a ustedes también por sus comentarios y nos vemos dentro de 8 días. Feliz tarde, que estén bien. Hasta pronto. Hasta luego.